ser humano. ¿Qué es lo que puede decirnos en este año 2021, en el mes de enero que ya casi está por culminar? ¿Qué es lo que me puede ofrecer su testimonio? Bueno, la respuesta la encontramos en el capítulo 11 de Hebreos. Nos habla acerca de la fe. Este es el mensaje de Abel. Él desea hablarnos el día de hoy de la fe. ¿Sabe? El escritor de Hebreos enfatiza a través de toda la escritura en los primeros 10 capítulos, y lo veíamos la semana pasada muy brevemente. Él enfatiza acerca de la superioridad de Cristo y el nuevo pacto. El escritor establece la superioridad de Cristo sobre la ley y agrega que la única manera que uno puede alcanzar el nuevo pacto es a través de la fe. Como dijimos la semana pasada, el sistema de buenas obras y buena ética que se usaba en esta época, al igual como la que se usa el día de hoy, no es aceptable para Dios como salvación. Ya no es necesario, como en aquel entonces, una multitud de sacrificios, sino solo un sacrificio. No era necesario una multitud de sacerdotes, sino tan solo un sumo sacerdote, y Él es Jesús. Todo lo que el antiguo pacto no podía hacer, ahora se puede lograr a través de Cristo. Así que el escritor de Hebreos presenta la superioridad de Cristo, como lo habíamos mencionado anteriormente. Sabe que la única manera que puede alcanzar este nuevo pacto, como lo decíamos, es por la fe. En los versículos 38 y 39 del capítulo 10 del libro de Hebreos, el escritor nos habla acerca de la fe. Mas el justo, dice, vivirá por la fe. Y continúa en el capítulo 11 diciéndonos qué es la fe y cómo es que opera en nuestras vidas. Ya hablamos de eso, pero quiero nada más dar esta información como introducción una vez más al tema del día de hoy. Si el escritor de Hebreos espera que las personas entonces respondan con la fe, entonces es de gran importancia que explique los detalles de lo que es la fe. Como mencionamos la semana pasada, el judaísmo de la época estaba basado en las obras. Es por ello que para ellos era difícil entender que ellos podían ser justos únicamente con la fe. La semana pasada también observamos 4 verdades de la fe que encontramos en el principio del capítulo 11, precisamente en el versículo 1 y 3. Ahora el escritor nos va a hablar acerca del primer hombre de la fe. Y este primer hombre de la fe es Abel. ¿Sabe? Decimos que él es el primer hombre de la fe porque podemos llegar a la conclusión de que ni Adán ni Eva vivieron bajo la fe mientras se encontraban en el huerto. Ya que ellos no tenían que vivir las cosas por fe, ellos tenían una relación personal donde podían hablar con el Señor. Incluso nos dice la palabra de Dios en la frescura del atardecer. Ellos podían caminar con el Señor, así que no tenían que obrar con la fe. Ellos veían la manifestación de Dios de una manera personal, así que antes de la caída del hombre no tenían que vivir bajo la fe. Pero recordemos que Abel nació fuera del huerto del Edén. Así que no tuvo el privilegio de tener la oportunidad que sus padres tuvieron de tener esa relación tan personal con su Dios. Abel llegó a ser el primer hombre de la fe, y la fe de Abel tenía que ver con su salvación. ¿Sabe? Observe el versículo 4 una vez más que está en sus pantallas. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Él aún habla por su testimonio porque nos habla de su fe. Él fue el primer hombre que experimentó la fe de Dios. No solo que creyó a Dios, sino que le costó la vida, si usted recuerda la historia. El texto que tenemos delante de nosotros está escrito de una manera progresiva y lo vamos a explorar de esta manera. Vamos a explorar este versículo, pero vamos a utilizar los versículos de Génesis que encontramos en el capítulo 4 del versículo 1 en adelante. Así que si tiene su Biblia puede ir encaminándose al libro de Génesis, ya que estaremos viendo los primeros versículos de ese capítulo 4 de Génesis. Y esto nos lleva al primer punto: un excelente sacrificio. Un excelente sacrificio.
Dice la palabra de Dios que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios ahora en el libro de Génesis. Vamos a estudiar el libro de Génesis y vamos a entender exactamente qué es la fe de un hombre muerto. En Génesis 4, capítulo 4, del versículo 1 al 2, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Dice la palabra: conoció Adán a su mujer Eva. Al decir la palabra conoció, estamos hablando de una relación íntima, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Saben ustedes, si están llevando la escritura, la lectura bíblica diaria, mis hermanos, lo cual los animo que lo sigan haciendo, ya que todos estamos leyendo la misma porción de la palabra de Dios y así es más fácil el poder hablarles acerca de lo que estamos viendo? En esta ocasión, hermanos, ustedes recuerdan que el Señor creó al hombre y todo lo que en él, en la tierra habría en 6 días. Después al 6º día descansó. Más adelante creó a la mujer y después nadie descansó, ¿verdad? Y mi esposa se me queda viendo: no digas esos chistes. Ok, está bien. Pero recuerden esto, mis hermanos, esto es lo que ocurrió en ese entonces. Después de ello engendró hijos y de esa unión nacieron a Caín. Primeramente nació Caín, es el hermano mayor, como lo vemos en el versículo 1. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esto es lo que dice Eva. Recuerden que Dios había arrojado a Adán y a Eva del huerto de Edén y le dijo: si van a vivir en rebelión a mí, saben que no pueden vivir en este lugar, así que los tengo que arrojar de aquí. Pero aún antes de echarlos del huerto, Dios, escuche bien, demostró su gracia al prometerles que Él proveería una manera de redención para que tanto hombre como mujer pudieran tener una relación una vez más con Él, como lo tuvo en el huerto. Qué hermosa la gracia de Dios. Esta provisión, hermanos, la encontramos en Génesis 3:15. Génesis 3:15 nos habla acerca de esta provisión de la cual acabo de mencionar hace unos momentos. Dice la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo que el Señor le está diciendo aquí en este momento a Eva, Él está diciendo: del vientre de una mujer nacerá aquel que destruirá la serpiente. Dios entonces está profetizando de que la mujer produciría a un varón que daría la victoria sobre Satanás. Antes de que Dios diera la condenación a la mujer y al hombre, Él les dio la promesa. Él les dio la promesa. Ahora bien, solo hay una mujer que tuvo la simiente de esa promesa. Y no fue implantada por hombres, sino por el Espíritu Santo. Esa mujer fue María y ese varón es Jesús. Esta fue la profecía, la promesa del nacimiento de Cristo. Pero por supuesto, Eva completamente desconocía acerca de esta profecía, lo que implicaría completamente esta profecía. Observe este juego de palabras que encontramos en este versículo. He adquirido varón. El nombre de Caín significa adquisición. Lo que está diciendo Eva, está diciendo: he adquirido adquisición. Vaya, es como si ella estuviera diciendo: probablemente he adquirido aquel varón que Dios prometió para que nosotros pudiéramos regresar a tener la comunión que teníamos con Él antes. No sabemos con certeza, pero probablemente ella pensó que este Caín sería el varón. Lo que ella desconocía es que entre la unión de un hombre y una mujer no puede producir aquel Mesías, aquel que vendría a destruir a la serpiente, ya que un ser pecador con una pecadora lo único que pueden producir es pecadorcitos, ¿verdad? Mi esposa y yo tuvimos 3 hijos: Nayeli, Erubiel y Noemí. Yo soy un pecador, mi esposa es una pecadora, hermana Lupita, sí, es pecadora.
¿Y saben qué? Mis hijos son pecadores. Por lo tanto, de nosotros no puede salir un ser sin pecado. Corintios 15:22 nos dice, porque así como Adán, todos mueren. ¿Sabe? Ellos no podían producir entonces al liberador, aquel que había mencionado el Señor, lo veíamos en el versículo 3 de Génesis 3:15, sino que tendría que nacer del Espíritu Santo completamente de una virgen. No tan solo que dio a luz a Caín, sino como vamos a ver, dio a luz a otro varón en el versículo 2 después, dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, dice la palabra de Dios en el versículo 2. Y Caín fue labrador de la tierra. Uno de ellos entonces era agricultor y el otro era un pastor. Pero bajo la condenación del pecado. Los dos, la letra B es el pecado. Los dos se encontraban bajo la condenación del pecado. Los dos habían nacido fuera del jardín. Ya establecimos que ellos nacieron después de la caída del hombre. Por lo tanto, ya el Señor los había arrojado del jardín del huerto del Edén. Por lo mismo, ellos ya habían nacido bajo la caída del hombre y por lo mismo eran ellos pecadores. Ellos fueron concebidos bajo pecado. Ellos tenían la misma capacidad de pecar que usted y que yo. ¿Sabe? Ellos de ninguna manera representaban, y escuchen bien aquí mis hermanos, ninguna manera ellos representaban el famoso eslabón perdido. Ellos no me representaban al eslabón perdido. Aquellos que están a favor de la evolución del hombre están en desacuerdo con la creación, ya que de acuerdo con ellos, con las personas que creen en la evolución, que están aún confundidos con esta historia, estos hombres primitivos no tendrían ningún tipo de herramienta para trabajar la tierra. Tampoco tendrían ningún tipo de utensilio para alimentarse. Incluso ellos cazarían los animales con sus propias manos, los destrozaran y comieran la carne de acuerdo con los evolucionistas, así completamente cruda. ¿Sabe? Pero esto es completamente incompatible con los récords bíblicos. De hecho, el primer hombre, Adán, tanto antes de la caída como después de la caída, él gozaba con una increíble inteligencia. ¿Sabe? La palabra de Dios nos dice que el mismo Dios trajo a los animales para que Adán los nombrara. Adán fue el que nombró a cada uno de estos animales. En Génesis 2:20 podemos encontrar esta porción de la palabra que nos dice lo siguiente: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Si alguna vez se preguntaba quién fue el que le puso el nombre a los animales, fue Adán. Él gozaba con una tremenda inteligencia, mis hermanos. Y le quiero compartir una historia personal. Recientemente mi hija mayor, obtuvo un perrito, un cachorrito. Y sabe, estuvimos debatiendo, ok, ¿qué nombre le ponemos? Y estuvimos ahí yendo por una cantidad de nombres y no podíamos ponernos de acuerdo. Incluso yo en el Facebook les pedí a algunos de ustedes, a ver, opinen por favor con un nombre, porque no nos ponemos de acuerdo con un nombre. Y solo era un animalito. Ahora imagínense a Adán, que tenía que ponerle nombre a todos los animales. Solo una pequeña referencia. Finalmente obtuvimos un nombre. No fue el que yo quise, pero finalmente le dieron un nombre al pobre perrito. Entendemos, mis hermanos, que Adán era una persona que gozaba de una sabiduría increíble. En el versículo 2 incluso nos dice: y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. La Biblia nos dice que uno de ellos era pastor, por lo tanto indica que gozaba de un pleno conocimiento en cuanto a su rebaño. Nos da aquí a entender que había sabiduría en la manera de cómo él dirigía el rebaño. Más adelante también la palabra de Dios nos dice que Caín fue un labrador de la tierra, lo cual implicaría que él tuviera conocimiento acerca de la agricultura, el conocimiento acerca de la siembra y la cosecha. Por supuesto, esto ocuparía herramientas y todo lo necesario. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Por lo tanto, entendemos lo siguiente: me puedo imaginar que Caín obtuvo esta información de su padre, Adán, ya que en Génesis 2:15 nos dice que el Señor tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo guardara. Entendemos esto, mis hermanos. No existen eslabones perdidos para Dios. Amén. Solo hombres y mujeres desobedientes a Dios. Si vamos a través de la historia bíblica, nos vamos a encontrar que nunca vamos a encontrar ese
conocido eslabón perdido. No existe, mis hermanos. Tristemente es un engaño de Satanás. Que si entendemos, mis hermanos, es que estas personas, al igual que nosotros, necesitaban redención. Es por ello que Abel ofreció un excelente sacrificio. Pero no solo un excelente sacrificio, sino que el punto número 2 nos dice que obtuvo justicia. Obtuvo justicia, y lo vamos a ver, lo que dice en Génesis 4:4. Génesis 4:4. Dice la palabra de Dios: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Saben, mis hermanos, no hay nada en este texto bíblico que nos diga que Abel era mejor que Caín. De ninguna manera. La única manera, y escuchen bien, que obtuvo justicia fue porque vino de la manera que Dios ya había establecido. La única razón, otra vez lo vuelvo a repetir, que él obtuvo justicia fue únicamente porque él vino a Dios de la manera que Dios ya lo había establecido. Abel era tan pecador como lo fue Caín, pero le creyó a Dios y su fe fue contada por justicia. Esto quiere decir que fue aprobado por Dios. La fe de Abel era una fe viva porque obedeció a Dios. No digo que tiene una fe en Dios. No podemos decir que yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios y desobedecerle. No debe ser así. La palabra de Dios nos amonesta de esta manera en Santiago 2:14. Hermanos míos, dice Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Sabe? De igual manera, Abraham le creyó a Dios y esto le fue la evidencia de su fe. Recordemos, y si está ahorita todavía en Santiago y lo puede ver en sus pantallas, nos dice en el versículo 21: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Esto nos da a entender y nos dice que Abraham le creyó a Dios cuando iba a ofrecer a su hijo Isaac en el altar. Él le creyó a Dios y dijo: Señor, yo sé que tú proveerás, confío en ti. Él le creyó a Dios y le fue contado por justicia, no por, sino por su fe. ¿Sabe? Esto se llama obediencia. Obediencia. En Juan 5:23 nos dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, escuchen bien, no honra al Padre que le envió. No puedes honrar al Padre sin antes honrar a Cristo. No hay otra manera. Esta es la forma de la cual Dios ya ha establecido. El punto central, incluso ahora del capítulo 11, es entonces la fe. Es el tema central de este capítulo. Podemos entender algo, mis hermanos. Dios había establecido en aquel entonces una manera para poder acercarse a Él. Pero primero veamos que Él estableció un lugar. Un lugar, la letra A, un lugar. Algo que podemos observar en este pasaje de Génesis es que tanto Caín como Abel tenían que traer el sacrificio a algún sitio específico. Y vamos a tomar este versículo y lo vamos a ver de esta manera. Ya que en el versículo 3 de Génesis 4 nos dice que Caín trajo. Más adelante en el versículo 4 dice Abel trajo. Y en los versículos 3 nos dice que lo ofrecieron a Jehová. ¿Saben? No sé dónde se encontraba este lugar donde ellos llevaron su ofrenda, no lo conocemos. Escuché una vez un comentarista que dijo lo siguiente: de acuerdo con el libro de Génesis, sí existía este lugar, y este lugar probablemente se encontraba al oriente del jardín del Edén, ya que en el versículo 24 del capítulo 2 de Génesis nos habla acerca de que el Señor puso en ese lugar unos querubines. ¿Recuerdan la palabra de Dios? Y si ustedes llevan la lectura y lo leyeron en Génesis, recuerdan que el Señor instaló ahí unos querubines a la salida del huerto. Esto nos puede ser entonces, si a usted le gusta estudiar la palabra y le gusta indagar en estos temas, puede ser una buena indicación de que este era el punto de contacto con Dios. Este era el lugar
donde traían el sacrificio. Es muy probable, y se lo digo de esta manera, ¿por qué? Es interesante cómo en el momento que el Señor echa al hombre del huerto, Él proporciona, Él da un propiciatorio. Escuchen bien, por favor, un propiciatorio, por así decirlo, por medio del cual el hombre podía adorarle y recibir una vez más la justicia de Dios. Recuerden en el Antiguo Testamento, y más adelante en la lectura bíblica vamos a llegar a este punto, pero recuerden en el Antiguo Testamento cuando en el mismo tabernáculo existía un lugar santísimo, y ese lugar santísimo, el lugar de reunión, se encontraba resguardado por querubines, la misma porción que nos dice aquí la palabra de Dios. Interesante considerar este punto. La divina presencia de Dios se encontraba en ese lugar. No tan solo que existía un lugar en donde el ser humano podía encontrar la justicia de Dios, sino que también podemos observar que había un tiempo. Existió un tiempo. Observen conmigo, mis hermanos, en el versículo 3, y vayamos a la palabra de Dios para que la misma palabra de Dios vaya ampliando más este tema. Y aconteció andando ¿el qué? El tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Había un tiempo establecido por Dios para el sacrificio. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es un Dios de orden? Sabemos que es un Dios de orden, y por eso sabemos que esto podría ser una indicación de que ya Él había establecido un tiempo para el sacrificio. Es interesante, estamos hablando del libro de Génesis. Alcanzamos esta conclusión ya que, como podemos observar, ellos dos llegaron, dice la palabra, aparentemente al mismo tiempo. No solo que había un lugar y un tiempo, sino que también había una forma. Y esto es importante, mis hermanos, de comprender. Había una forma. A Dios se le podía acercar únicamente con un sacrificio. Escuchen bien, mis hermanos, esto es de gran importancia, ya que únicamente con un sacrificio. Los hijos de Adán y Eva se les había instruido que había un lugar, que había un tiempo y que había solo una forma para poder acercarse a Dios. El concepto del sacrificio se menciona por primera vez en esta porción de la palabra aquí en el libro de Génesis. Se le había instruido de cómo era necesario acercarse a Dios. Estos dos varones, tanto Caín como a Abel, vinieron con dos diferentes ofrendas, de la cual Dios solo se agradó de uno. Por ello es que podemos decir que Dios ya había establecido una forma de hacerlo. Síganme, por favor, no me pierdan, ya que en Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Saben? Por la fe nos dice que Abel trajo una mejor ofrenda a Dios. Escuchen bien, porque nadie puede poner su fe en algo que no conoce o sabe. No podemos exigirle a una persona que no conoce de la palabra de Dios que ponga su fe en Cristo. Así que la persona de Abel tuvo que haber escuchado de parte de Dios la manera como debería de llevarse a cabo el sacrificio, porque él lo hizo de acuerdo con la palabra de Dios por la fe. Y si recordamos lo que dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Él había escuchado de que Dios requería un sacrificio. Dios requería un sacrificio. En Hebreos 9:22 nos dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Recuerdan ese versículo, mis hermanos? Está en sus pantallas de igual manera. Él lo creyó, y tenemos entonces la evidencia, ya que, escuche bien, cuando Abel hizo lo que Dios le había mandado hacer, primeramente él reveló su obediencia. Pero no solo que reveló su obediencia, sino que también demostró su reconocimiento de su pecado. Él reveló su obediencia y reconocimiento de su pecado. Abel tenía que pararse delante de Dios con un sacrificio, pero él tenía que ser obediente primeramente al mandato de Dios, reconociendo de su pecado. Mira acá, mis hermanos, Dios
quiere una relación con Dios, una relación con usted, no una persona religiosa. Escúcheme bien, si usted se considera una persona religiosa, olvídelo. El Señor quiere una relación con usted. Y Él abrió el plan, Él puso el medio para que usted tuviera esta relación con Él. Caín, escuche bien, fue el propulsor de la primera religión. ¿Cómo así, pastor? Él propuso la primera religión, ya que el significado de religión es el querer venir a Dios de alguna otra forma, excepto de la manera que el Señor ya ha establecido. Lo vuelvo a repetir. El ser religioso, hermanos, es el querer venir a Dios de otra forma, excepto de la manera en la cual Dios ya ha establecido. La vida de fe o su relación con Dios comienza con un sacrificio, comienza con reconocimiento de pecado. Abel reconoció que era pecador y él fue obediente a Dios y trajo un sacrificio. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien que dice, yo sí creo en el de arriba, yo sí creo en Dios? Mentiras, mentiras. Porque si no viene a Dios con un sacrificio, no se puede acercar a Él. Y el sacrificio ha sido establecido, fue establecido en la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. Y venimos y decimos y engañamos a nosotros mismos diciendo, yo soy una persona religiosa, yo creo en Dios, pero no has venido con el sacrificio verdadero, el único sacrificio que te perdona delante de Dios. No puedes ser cristiano, no puedes decir que tienes una relación con Dios, no puedes decir yo creo de arriba, porque te hace un mentiroso. Y eso lo dice la palabra de Dios. Escuche bien, ningún hombre puede venir delante de Dios y puede explicar y decir soy un cristiano, pero no creo en Jesús. Eso es imposible. Abel fue el propulsor, como Caín fue el propulsor de una persona religiosa. Abel fue aprobado por Dios. Al ser aprobado por Dios, le impuso su justicia. Dios le dio la justicia a Abel. Sabe, mi hermano, usted y amigo que nos visita el día de hoy, bueno, pastor, usted, bueno, a lo mejor se considera muy santo. ¿Sabe? No, mi hermano y amigo que nos visita, no, para nada. Yo no tengo mi justicia propia. Yo creí en el sacrificio de Cristo, de la misma manera que muchos de nosotros que estamos aquí en este lugar hemos creído en el sacrificio de Cristo como la única manera de poder acercarnos a Dios, reconociendo que soy un pecador. ¿Sabe? La historia no termina ahí para Caín. Recordemos a Caín por un momento en el versículo 5 al 7. Veamos lo que nos dice el capítulo 4 de Génesis, del versículo 5 en adelante. Observe lo siguiente. Dice en el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí podemos ver que, como diríamos, se puso una rabieta, ¿verdad? No me gustó que no me aceptaras mi ofrenda. El versículo 6 le dice el Señor, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? En el versículo 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Observe bien, hermanos. En este versículo podemos observar claramente que Dios desea redimir a Caín. Dios no está condenando a Caín en este momento. Él está diciendo, no te preocupes, Caín, lo puedes volver a intentar, pero si no reconoce esto, el pecado está a la puerta, está listo para atacarte. Por favor, no lo ignores. Pero Caín no quiso. Él no tenía interés de acercarse a Dios, así que descartó el hecho de descartamos el hecho de que él obró por ignorancia. No podemos decir que Caín no sabía, porque Dios incluso le dio otra oportunidad para que se arrepintiera. No me interesa.
no me interesa. Yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿No le parece conocida esa historia? ¿Conocen a alguien, incluso en este momento, que está siendo expuesto a la palabra de Dios y está diciendo, no me interesa, no me interesa, no quiero escuchar de esto? Caín ya lo hizo, pero por la fe Abel obtuvo la justicia de Dios. Caín intentó con la obra de sus manos y fracasó. Ya hemos visto entonces que en nuestro texto el día de hoy, que como está escrito, hermanos, que por la fe Abel llevó a tomar 3 acciones, y la primera la vimos como un excelente sacrificio, y ya vamos a terminar, ya que el segundo fue obtuvo justicia, y el tercero nos dice de cómo es que habla a un muerto. Abel habla a un muerto. En el versículo 9 y 10 de Génesis 4, una vez más regresamos ahí, y dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de Abel clama a mí, dice el Señor. Eso nos lleva al punto A, clama a Dios. La sangre de Abel clama a Dios por venganza. En Romanos 12:19 nos recuerda, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Caín había manchado sus pies con la sangre de su hermano, y a donde quiera que él iba manchando la tierra que había recibido la sangre de su hermano. Por lo tanto, ahora tenía que trabajarla, tenía que buscar manera de cómo salir adelante. Ahora pues, dice el Señor, maldito seas tú de la tierra, que abrió la boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Ahora Caín, no solo era maldito por su pecado, sino que Dios le dio una segunda maldición. ¿Sabe? Abel nos habla al clamar a Dios. No solo clamando a Dios por venganza, sino también nos habla a todos. La sangre de Abel nos habla a todos. Pero ¿qué nos dice? ¿Qué nos puede decir la sangre de Abel? ¿Qué nos puede decir la sangre de Abel? Primeramente nos dice lo siguiente: el hombre viene a Dios por la fe y no por obras. El hombre viene a Dios por la fe y no por obras. También, en segundo plano, el hombre no puede seguir su razonamiento e ignorar la revelación de Dios. Y por último, ¿qué nos dice Abel? Abel nos dice, el pecado tiene severas consecuencias. Escucha bien, si optas no obedecer. El pecado tiene severas consecuencias si optas no obedecer. Que este no sea el caso para nosotros, mis hermanos. Dios nos dejó plasmado en su recuerda estos 3 importantes puntos. Llévenlo con usted, medite en ellos, y si el día de hoy usted quiere aceptar a Cristo como el único y suficiente medio para acercarse a Dios, yo lo invito a que lo haga. Abel es el predicador. Él nos da el mensaje eterno, el cual el Espíritu Santo nos quiere decir, la fe, que por el justo, por la fe vivirá. Oremos, hermanos. Padre, te doy las gracias, Señor, por esta meditación de tu palabra. Qué tan importante es, Señor, el poder entender estas 3 verdades. El hombre viene a ti únicamente por la fe y no por obras. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poner la obra que nosotros hagamos para sentirnos bien nosotros mismos, engañándonos, oh Padre, de que esto te agrada a ti. La palabra es clara, nos dice que únicamente hay una forma, un camino, una vida, y ese es Jesucristo nuestro Salvador. Padre, te doy las gracias. El hombre no puede seguir su razonamiento e ignorar tu revelación. Señor, ayúdanos a entender la importancia y las consecuencias tan graves